Muy buenos días, jóvenes, alumnos de programación de estadística 2. Están todos con el micrófono inhabilitado. Después lo voy a habilitar para que podamos interactuar. Y como hemos acordado el día de ayer, muchos no van a poder ingresar seguramente. Tienen ustedes libertad de grabar la clase para compartir esa grabación con sus compañeros también, que no hay problema. Ya yo voy a dar la clase hoy. Vamos a programar y después de la clase algunas dudas y para mañana les voy a dar un práctico sobre esta clase y mañana proseguimos programando. ¿Listo? Por favor, cualquier duda por el chat, como no pueden hablar, yo voy a estar mirando el chat para cualquier duda que exista, como vamos a programar, cualquier comentario sobre el programa, estructura, error, etcétera, me las conocen e interactuamos por el chat. ¿Qué más? Entonces, comenzaremos. Yo también voy a grabar esta clase por si, para subirlo en el aula virtual, todos vayamos a grabar igual. Recording in progress. Muy bien, vamos a comenzar con nuestra primera clase de Estadística 2. Estadística 2. Este es el programa analítico que seguía en la materia en la facultad para esta materia. Vamos a mirar un poco qué es lo que vamos a avanzar y por dónde empezar. Ahí está el contenido general, las unidades del programa, aspectos básicos de la estadística. Todo esto lo vamos a ir viendo a medida que vamos a ir avanzando. Vamos a crear nuestros formularios, vamos a crear nuestras encuestas, vamos a procesar esas encuestas, vamos a chequear algunos identificadores, algunos estadísticos, a medida que vamos aprendiendo. Esto lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando con saber, con la práctica, con mostrar estadísticas, con mostrar resultados de esas estadísticas, etcétera, ¿no? La población, la muestra y todo ello. Lo vamos a hacer a medida que vamos avanzando con la materia. La segunda parte viene las distribuciones de frecuencia, absolutas, relativa, absoluta acumulada, relativa acumulada. Esto se refiere a datos ustedes saben que dado un conjunto de observaciones, ese conjunto de observaciones podemos agruparlas en intervalos de clase y contar en cada intervalo de clase cuántas observaciones que hay y en base a esos datos podemos graficar histogramas de frecuencia, basas, polígonos, etcétera. ¿Ya? Eso también lo vamos a ver. Sin embargo, vamos a comenzar con esta parte que dice estadígrafos o medidas. Aquí dice utilizar estadística, dice la media, la mediana, la moda para desviación estándar para describir cómo los datos se dispersan. Esto de la media aritmética, ¿no? Y las otras formas de medir un conjunto de observaciones. En base a esto se pueden sacar diferentes estadísticos de prueba, ¿no? La varianza, la dispersión de los datos y en base a la media aritmética también podemos ver estadísticos sobre datos agrupados. Aquí vamos a ver estadísticos, simetría y kurtosis, distribución de frecuencias en dos variables. Vamos a empezar entonces con esta parte en la materia, porque estas teorías nos van a dar pie a analizar también las probabilidades, porque en esta materia tenemos que profundizar probabilidades, y las probabilidades se basan precisamente en estos indicadores, las medias en datos agrupados, los datos acumulados también, y en base a eso también se manejan los términos de probabilidades, ¿no? Hay probabilidades de distribuciones de probabilidad,
¿no? Distribución acumulada, función de densidad, etcétera. Todo se basa en esta teoría. Entonces, comenzaremos la materia con este tema. En el aula virtual están los libros que he seleccionado son, pues aquí aparece, por ejemplo, el capítulo 3 en este libro, la media, mediana, moda, son medidas de tendencia central. Es esto lo que vamos a ver. Este libro, este es en la página 61 de este libro. Esta es estadística, la serie de Shawn, que me parece interesante. Seguramente ustedes lo han visto en estadística 1, en estadística descriptiva. Este libro, ya que es muy, muy, muy interesante. Y es la serie de Shawn, de la misma serie de Shawn, es probabilidades y estadística. Ya, ya en lo que es probabilidades concretas, enfoque general de las temáticas, porque es concreto, hagas a la temática y demuestra y no es más. Pero los otros libros, ¿no? Este libro, por ejemplo, Estadística Matemática con Aplicaciones, definitivamente profundizan las teorías, etcétera, y vamos a recurrir a ellos para profundizar nuestras teorías que vamos a ver. ¿Ya? Y está por la ley estadística para ingeniería en ciencias, que son también en estos libros. Entonces nos vamos a este libro, al libro de estadística de Shawn, a manera de repasar del semestre anterior, de estadística 1. Nos vamos directamente a ver qué tenemos acá. En este libro, por ejemplo, tenemos, aquí utiliza el SPSS como una herramienta informática para describir esos datos estadísticos, esos indicadores estadísticos. Esto también lo vamos a manejar, es sencillo de manejarlo, el SPSS. Todo lo que vayamos a ver en esta herramienta directamente lo podemos encontrar, lo podemos configurar, lo podemos parametrizar, etc. También aparecen otras herramientas como el Excel, por ejemplo, lo vamos a utilizar también el Excel, que es espectacular para hacer gráficos y demás. Y salvo que hay que hacer algunas fórmulas para encontrar algunos indicadores, igual lo vamos a hacer. Las herramientas de Python, ¿no? De lo que es las herramientas para minería de datos, machine learning, etcétera, que es espectacular, y es Python, es el lenguaje de programación Python. Y este lenguaje de programación Python no solamente la están utilizando en el área de ciencias de la computación, en todas las áreas la están utilizando. Por supuesto que, al igual que en Excel, utilizan profesionales de todas las áreas, absolutamente, ¿no? Programan en Excel, hacen cosas en Excel, el hecho de hacer fórmulas, el hecho de hacer expresiones matemáticas, etcétera, tiene algo de programación. Lo mismo es en Python. En Python directamente utilizamos las librerías, agarramos los datos, los graficamos y los analizamos. Entonces, vamos a ver también disponibles en la web. Les mencionaba, hay una montaña de librerías para esto de la estadística precisamente, que los vamos a buscar y los vamos a mostrar y les vamos a utilizar. Entonces, nos vamos directamente al tema que nos interesa. Vamos a tomar este libro como base. Fíjense, ahí están intervalos de clase. En estos intervalos de clase, cuántas observaciones hay. Y en base a estos vamos a encontrar la media aritmética, la media de datos agrupados y demás. Entonces, va por lo mismo. Ahora, acá está. Media, mediana. Este es el capítulo 3 del libro de estadística. Y vamos bien. Ahí tenemos la sumatoria. Esto sabemos bien. Estos ya son notaciones que lo hemos visto ya desde el semestre 1. La sumatoria de n observaciones. Esta es la notación que utiliza. Y tenemos
los promedios y medidas de tendencia central, la media aritmética. Esta es la media aritmética. Para encontrar la media aritmética, sumamos las observaciones, n observaciones, y dividimos entre la cantidad de observaciones. Esa es la media aritmética, ¿no? Y esa es la notación, cómo se debe escribir. Después tenemos la media aritmética ponderada. Ahí está, la media aritmética ponderada. Y podemos nosotros por ahora, por esta clase, tener un conjunto de observaciones, y de este conjunto de observaciones vamos a sacar cuántas veces se repite cada observación, y vamos a adaptar esta fórmula de acá, ¿no? Todas las observaciones, cuántas veces se repite cada observación, la sumatoria de las observaciones, y vamos a obtener el mismo resultado. Sin embargo, esta definición podemos aplicar a diferentes problemáticas del mundo real. En este caso no son frecuencias, son la importancia de esas observaciones, etc. Lo importante es aquí saber utilizar e interpretar esta fórmula de acá. Vamos a implementar en la clase de hoy estos dos indicadores, y para el día de mañana les voy a dejar de tarea para las propiedades de la media aritmética, ¿no? Estas propiedades que aparecen acá, la propiedad 1, la propiedad 2, 3 y la propiedad 4. Ya eso me lo van a implementar para el día de mañana en grupo, me lo van a demostrar, etc. Y lo van a mandar al aula virtual. En base a lo que vayamos a ver el día de hoy. Bien, vamos entonces a echarle mano al código y vámonos acá. Si hay alguna observación, por favor, estoy atento también al chat, ahí está. Cualquier duda, lo vamos a ir leyendo. Repito nuevamente, están interrumpidos con el audio para no interrumpir, luego lo voy a habilitar y vamos a interactuar. Aquí estamos en el Google, todos tenemos una cuenta en Google. Nos vamos a ir a nuestro administrador del Drive, ¿no? Y ahí vamos a crear un programa en Python. El Google ya ofrece herramientas muy interesantes para estos propósitos, ¿no? Y vamos a programar en Python en lo siguiente. Por favor, presten atención. Voy a utilizar esta herramienta de acá. Esto se llama Google Collaboratory. Google Colaborativo. Ya, fíjense, seguramente muchos de ustedes ya la han utilizado para programar en Python. Vamos a utilizar esta herramienta. Ahí está cargando, está configurando en la nube. Ahí vamos a programar en la nube, ya en lenguaje de programación Python. Tenemos que conectar primeramente. Vamos a conectar. Cuando hacemos la conexión, en la nube se va instalando el lenguaje de programación Python, se va configurando mi cuenta, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que realice eso, ya podemos programar. Voy a colocar acá el nombre de medias, todo lo que son medias aritméticas, medias ponderadas, etc. Ahí está, ya está conectado, inicializando. Entonces, este entorno es un entorno de crear un cuaderno. ¿En qué consiste un cuaderno? Un cuaderno consiste en segmentos, en celdas de código, como en este caso, y en celdas de texto. Podemos adicionar texto, podemos adicionar celdas de código, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esto podemos ir jugando de diversas formas. Lo voy a eliminar y vamos a comenzar de cero. Ahí está, no tengo nada, está en blanco el cuaderno. Voy a colocar una celda de código. Cuando se coloca celda de código, acá podemos introducir código de programa en Python, ¿ya? Exclusivamente, esto es para Machine Learning, minería de datos, etcétera. Ahí podemos usar herramientas y todo ello. Y es muy adaptable para nuestra materia. Como comentaba, vamos a implementar esto de acá. Vamos a comenzar implementando esto con las cosas sencillas, con las cosas básicas. Vamos a comenzar propiedades de la media aritmética con esto de acá. Con la media aritmética. Ya vamos a implementar la media aritmética y esto de acá. Y voy a hacer un código. Voy a decir, por ejemplo, media aritmética.
¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a generar una lista. Voy a escribir, esto ya es código lenguaje Python. Voy a generar una lista. Voy a colocar generar una lista. Vamos a generar una lista, fíjense. Voy a decir de 10 elementos. Valores aleatorios entre 10 y 20, por decir algo, y ya está. Eso es lo que voy a comenzar a hacer. Voy a generar una lista con elementos aleatorios, ya de 10 elementos aleatorios con valores enteros entre 10 y 20 inclusive. Una vez que tengo la lista, voy a encontrar la media. No vamos a encontrar esto de acá precisamente. Vamos a aplicar esto. Hemos generado las observaciones. Estas observaciones aleatoriamente. Y vamos a encontrar la media. Es otro algoritmo para encontrar esta media aritmética. Entonces, vamos a decir acá, voy a hacerlo directamente. Print media aritmética. Voy a encontrar la media aritmética de los elementos de esta lista. Ahí está, ¿no? Perfecto. Mostramos la media aritmética de los elementos de esa lista. Y hay algo más acá. Vamos a aprovechar la media aritmética y esto de acá. La media ponderada. Esta más vamos a implementar. La media ponderada. Vamos a mostrar print. Media ponderada de los elementos de la lista. Fíjense que estos valores, la media aritmética de estos n elementos y la media ponderada de estos n elementos, tiene que ser la misma, ¿no? Porque es la misma lista. Sin embargo, son dos formas de encontrar la media y tienen que darnos el mismo resultado. La media aritmética está claro, sin embargo, la media ponderada la utilizamos en lo que es en los intervalos de clase, cuántas observaciones han habido en cada intervalo de clase. Con esa información tenemos que encontrar una media ponderada y usamos este algoritmo. Lo que nos interesa por ahora es el algoritmo. Tenemos esto de ahí, ok, perfecto, eso es, partimos de acá, partimos en forma abstracta y bueno, vamos a implementar, vamos a colocar acá texto y vamos a ir colocándole significado. Vamos a decir encontrar la media aritmética y la media de datos agrupados. ¿Cómo lo llama acá? La media ponderada, lo vamos a ir, la media ponderada, ¿no? Encontrar la media aritmética y la media ponderada de una lista de observaciones. Listo, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Y está el enunciado y ahí está el código. Entonces vamos desglosando. Primero implementamos generar lista. ¿Ya? Entonces para eso necesitamos un código. Generar lista. Esto lo vamos a subir arriba. Ok, y esto lo vamos a bajar. Bien. Vamos a hacer una función. Fíjense que esta es una función generar lista. Es una función que genera una lista de n elementos enteros entre A y B inclusive. Y genera una lista y devuelve la lista, ¿no? Entonces hacemos el código de definición. Generar. Generamos una lista de n elementos de A a B inclusive. Todo eso que estoy escribiendo no se preocupen. Una vez que termine de implementar todo eso, los voy a compartir al grupo de WhatsApp. Lo van a poder tener todo este código simplemente y lo van a poder ejecutar desde sus celulares y todo lo demás. Lo van a utilizar para la tarea de mañana. Entonces decimos generar una lista de n elementos de A a B. Este es el código en Python. Entonces tenemos acá, vamos a inicializar una lista vacía inicialmente. Y decimos, hacemos un for y el ciclo for se utiliza sobre datos numerables, sobre datos que se pueden contar, ¿no? En este caso una lista es un dato
iterable, entonces podemos ir desde el inicio hasta el final, ¿no? Vamos a decir el rango desde el inicio hasta la longitud, bueno, en este caso no es la longitud de la lista, hasta N. En realidad ese rango toma desde el inicio hasta ese valor -1. Y eso es todo. Listo. Ahí está. Hacemos un ciclo para generar N valores. Ok, está muy bien. Como el lenguaje Python es pura librerías, vamos a importar random, el módulo de random. Y ahí adentro tenemos random. Ahí adentro tenemos import random. Ahí adentro tenemos todos los métodos de variables aleatorias. Fíjense, como lista es una lista vacía, tenemos lista.append. Vamos a colocar un random aleatorio. Acá vamos a decir dentro del módulo random. Hay un random este de acá. Este es un método que me genera valores aleatorios entre A y B inclusive. Eso es todo. Y eso es todo. Repasamos un poco. Esta es una función para generar n elementos de valores aleatorios de A y B inclusive. Tenemos la lista inicial y sobre esta lista, este es el append que adiciona al final de la lista este valor generado aleatoriamente entre A y B. Da la vuelta n veces y ya está. Eso es todo. Y acá decimos return la lista. Y veremos si funciona. Vamos a decir acá print. Vamos a ver, generar una lista de 10 elementos a partir de 10 al 20, de 2 dígitos. Y a ver qué pasa. Ejecutamos. Ahí está, ¿no? Funciona. Ahí está el código, generamos números aleatorios y podemos ejecutar repetidas veces. Vamos a tener listas diferentes aleatoriamente las veces que ejecutemos. ¿Está bien? Y a medida que vamos escribiendo el código, vamos documentando. Vamos a colocar aquí un texto. Que dice generar lista. Generar lista n, a, b. Esta es una función. Esta es una función. Es una función que devuelve una lista con n elementos enteros aleatorios, n elementos aleatorios entre A y B inclusive. O sea que toma en cuenta esos valores también. Ahí está. Ok, vamos bien. ¿No es cierto? Ya está, ya estamos listos con esto de acá. Ahora encontramos la media aritmética. Esto también es sencillo de hacer. Vamos a colocar un código y la media aritmética. Definición. Media aritmética. Mandamos una lista. Esta es una función que devuelve la media aritmética de esta lista que estamos mandando. Nada más. Eso es todo. Entonces, para la media aritmética sumamos los elementos. Inicializamos en 0. Luego decimos acá un for. Para esa variable y sobre, ya, un dato iterable. En este caso es la lista. ¿Hasta qué punto? Desde el inicio hasta el final. ¿Qué valor va a ser esta? La longitud de la lista. Ese es el ciclo for. Ahí está. ¿Qué hacemos dentro del ciclo for? Incrementamos. Suma más igual.
Está lista de. Sumamos los elementos. Creo que eso es todo. Inicializamos esto en 0. Damos la vuelta, visitamos todos los elementos y sumamos los elementos y eso es todo. Y retornamos la media. Vector, la suma dividido entre la longitud del. Veamos si funciona. Acá ponemos print media aritmética de la lista. Y la lista lo generamos. Acá vamos a decir lista es igual generar lista. Generar lista en elementos, vamos a hacer de 10 elementos de 10 al 20. Y ya está. Ok. Análisis 10, print, media aritmética de lista. Ustedes me pueden ayudar a conseguir también si me están siguiendo el código por el mensaje y vamos consiguiendo los errores que pueden existir. Media aritmética, suma en 0, entero la longitud de la lista suma en 0, suma es igual a la lista de I, retorna, suma dividida entre la longitud de la lista general lista, y esa de la lista. A ver, este es el ciclo for. Este de acá está de más. Acá es right. Ahora sí. Ahí está, ¿no? Es 15.7. Acá podemos imprimir también la lista. Y a ver qué pasa. Estos son los elementos de la lista y esta es la media aritmética. Perfecto, perfecto. Está bien, funciona. Y ya tenemos implementado media aritmética. Ahora nos vamos a la media ponderada. Ahí está. Implementamos la media ponderada. Perfecto. Esto lo subiremos arriba. Media aritmética, media ponderada. Implementemos media ponderada. Ahí está, media ponderada. Implementamos este de acá. Media ponderada, lo mismo, devuelve el valor. La media ponderada es su definición, media ponderada de los elementos de la lista. Aquí vamos a entrar un poco a desglosar la fórmula. Esta de acá, esta es la media ponderada. ¿Qué tenemos que hacer? Dice lo siguiente, algunas veces los números, los elementos, en este caso las observaciones, se les asigna ciertos factores. En otras palabras, puede ser eso, el valor que tiene cada observación, multiplicamos por ese factor y encontramos una media ponderada. Pero lo que vamos a hacer nosotros, ya para propósitos de utilizar esta notación, vamos a encontrar la cantidad de veces que se repite cada elemento, ¿ya? Y esa cantidad va a ser esta W1, ¿ya? Voy a sumar esta W1 por la cantidad de veces que se repite por este elemento, más, etcétera, ¿no? Vamos a sacar un numerador con esta expresión y un denominador con esta expresión y la media aritmética va a ser esta de acá. Y este algoritmo vamos a utilizarlo
para demostrar las propiedades de la media aritmética que aparece más adelante. Ahí está. Este algoritmo lo van a utilizar para que ustedes puedan demostrar para la clase del día de mañana, para la tarea de mañana. Entonces, este algoritmo hay que implementarlo. ¿Cómo implementamos? Vamos viendo. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos las observaciones y tenemos que encontrar cuántas veces se repite cada observación. En otras palabras, vamos a crear otra lista de observaciones únicas y vamos a crear otra lista, ¿ya? Otra lista paralela, la cantidad de veces que aparece en la lista original esos elementos. Vamos a crear dos listas, ¿ya? Aunque seguramente en Python existen librerías también para hacer este propósito. Python es riquísimo. Definitivamente lo que estoy implementando ahora es de la forma más didácticamente posible, ya donde nosotros implementamos y tengamos la certeza de que eso es así, tiene que funcionar. Entonces, ¿qué dijimos? Media ponderada, vamos a crear dos listas, ¿está bien? Entonces acá vamos a decir una lista de elementos y una lista de frecuencias. Ahí está. Vamos a crear dos listas. Aunque podemos hacer esto una función media ponderada. Si están de acuerdo, lo voy a desglosar esto, lista de elementos y lista de frecuencias. Listas. Encontrar listas. Voy a encontrar la lista de elementos y la lista de frecuencias a partir de una lista. Así, más o menos. Esa es la idea. ¿Ya? Enter. Por favor, atienda. Aquí tenemos encontrar listas. Esta es una función que recibe una lista de elementos. Aquí adentro vamos a encontrar dos listas. Una lista de elementos únicos y otra lista paralela con la frecuencia de cada uno de esos elementos. Y ahí esta función va a devolver una tupla. En Python hay un tipo de dato que se llama tupla, ¿no? Que pueden ustedes colocar varios datos ahí. En este caso tengo dos datos que voy a devolver, dos listas. Eso es posible en Python, ¿ya? Una tupla. Entonces devolvemos esas dos listas. Aquí ya lo tenemos esas dos listas. Lista de elementos y la lista de frecuencias. Ahora creo que podemos aplicar acá. X1, X2 está en la lista de elementos y W1, W2 está en la lista de frecuencias. Y aplicamos esta fórmula. El numerador va a ser este factor y el denominador es la suma de las frecuencias. Sencillamente. Entonces, usamos esa fórmula. Decimos, vamos a usar una suma. Vamos a decir acá, suma numerador 0 y vamos a usar la suma denominador en 0. Ahí está. Como estas dos listas ya existen, son del mismo tamaño, podemos iterar sobre esas listas, vamos a decir, for i en, vamos a ver, en el rango de la longitud de la lista de elementos. Ahí está. Perfecto. Aplicamos esto, hacemos el sumatorio del numerador y del denominador paralelamente. Entonces vamos a decir acá suma del numerador, suma del numerador. Aquí es igual la suma del numerador, la lista, la multiplicación de la lista de frecuencias, multiplicado por la lista de elementos. Eso es todo. El denominador vamos a sumar las frecuencias.
Eso es todo al parecer. Aquí estoy haciendo la sumatoria del numerador y del denominador. El numerador es el peso, las frecuencias por el elemento. Ahí está, las frecuencias por el elemento, y el denominador, la sumatoria de las frecuencias. Perfecto. Hemos encontrado ambas sumatorias y la media aritmética lo define de esta manera. Hacemos la división. Vamos a decir acá, retur, suma numerador sobre suma denominador. Ahí está. Eso es todo. Esto sería la media ponderada. Ok. Para que esto pueda funcionar, tendríamos que implementar antes encontrar las listas. Implementémoslo. Vamos a introducir aquí el código. Arriba. Encontrar listas. Esa es una función de encontrar listas. Ya. Esto lo podemos escribir acá, su interpretación, porque es importante entender un poco ya las características del lenguaje Python, y ustedes en la librería que utilice, por ejemplo, van a utilizar librerías que devuelven las tuplas. Entonces, ¿qué significa eso? Que puede devolver varios valores. Encontrar listas. Ya, esta es una función que devuelve una tupla. Tupla formada por dos listas. Formada por dos listas. La lista de elementos. La lista de observaciones colocaremos en este caso. Y otra lista paralela, lista de frecuencias. Ok. Sigamos programando. ¿Cuál es la lógica de este algoritmo? Encontrar listas, dos listas. Acá tenemos que pensar un poco. Vamos a decir acá lista de elementos. Un segundito, por favor. Voy a contestar una llamada. Y la lista de frecuencias en vacío. Tenemos acá la lista grande. Estos elementos de la lista grande se tienen que ir acá como elementos únicos con sus respectivas frecuencias. Visitamos, iteramos cada elemento de esta lista. Hacemos un ciclo ahí, for. Bien, vamos a ver la lista. Visitamos todos los elementos de la lista con este ciclo y verificamos que cada elemento de la lista, si se encuentra en la lista de elementos, aumentamos su respectiva frecuencia. Y si no se encuentra en la lista de elementos, colocamos al final, y al final colocamos la frecuencia 1. Esa es la lógica que vamos a hacer. Entonces, ¿qué hacemos acá? For entero y de rango hasta el final. Hacemos acá, vamos a sacar acá. Vamos a decir acá, encontrar índice. Vamos a mandar la lista de elementos y vamos a mandar el elemento. ¿Qué significa esto acá? Estoy haciendo abstracción. Aquí tengo, voy a encontrar
en qué posición se encuentra este elemento en la lista de elementos, ¿no? Y si esta posición es igual, mayor, igual a 0, es que se encuentra y en esa posición vamos a aumentar la frecuencia. Y si es menor que 0 no se encuentra, entonces adicionamos. Preguntamos acá entonces, si K es mayor o igual a 0. Si K es mayor o igual a 0, significa que este elemento se encuentra en la lista de elementos. Sencillamente en la posición I, bueno, en la posición K. En la posición K incrementamos lista de frecuencia de la posición K. Lista de frecuencia de la posición K, incrementamos en una unidad. Es decir, lista de frecuencia K más más. En caso contrario, ¿qué hacemos? Si K es mayor o igual a 0, significa que vamos a encontrar en la posición K el elemento, en la lista de frecuencias aumentamos en una unidad, nada más. Y si K es menor que 0, significa que el elemento de la lista no se encuentra en la lista de elementos, lo adicionamos al final, lista elementos, al final, lista de ahí. Eso es. Está bien. Y la lista de frecuencias con su respectiva frecuencia en una unidad. En una unidad. ¿Listo? Ahí da la vuelta el ciclo hasta terminar. Y una vez que ha terminado, devolvemos estos dos valores. Entonces acá decimos return una tupla formada por dos elementos. Lista de elementos. Eso es todo. Ahí está. Esto es importante, lo vamos a utilizar bastante en los problemas de más adelante. Nos faltaría implementar este de acá. Encontrar índice. Bien. Es una función de encontrar índice. Mandamos una lista de elementos. Una lista y un elemento. ¿Listo? Hacemos un ciclo que visite todos los elementos de esta lista y buscamos la posición. Hacemos un ciclo de lo que estamos haciendo. Vamos a ejecutar. Vamos a decir acá, lista es igual, generar lista. Lista es una generar lista, vamos a decir 10 elementos, desde el 10 hasta el 20 inclusive. Generamos la lista y vamos a mostrar print lista. Ahí está perfecto. Y vamos a decir acá print, encontrar posición, encontrar índice. Mandamos la lista. Vamos a encontrar un elemento. Por ejemplo, qué sé yo, el 10. ¿Qué va a pasar? Código alguno la lista. Hay un error. A ver, jóvenes, ustedes, rango de lista for, falta rango IG, perfecto. A ver, jóvenes, ustedes que lo están viendo más panorámicamente desde ese lado. ¿Cuál es el error acá?
Encontrar índice, mandamos una lista de elementos y un elemento. Si este elemento se encuentra en esta lista, nos devuelve la posición. Hacemos un ciclo desde la primera posición. Ah, ya, ok. Aquí falta el rango. Rango. Listo. Preguntamos si ese es elemento. Perfecto. Creo que ya. Ahí está. Decimos encontrar el 10, se encuentra en la posición 2, 0, 1, 2. Está bien. Si le doy, pongámosle el 100 que no se encuentra, me tiene que devolver menos 1. Menos 1. Ok. Vamos bien. Listo. Eso creo que sería todo, ¿no? Esto tendría que funcionar. Esto tendría que funcionar. Vamos a ejecutar. Ponderada, media ponderada. Generar lista. Bueno, en este caso tenía que tener el mismo valor porque es el mismo, la misma lista. Ambos tenía que tener y en media ponderada existe un error. Media ponderada, ¿cuál será el error? Hagamos la prueba. ¿Qué puede ser el error acá? Media ponderada. Vamos a generar la lista. Generar lista. 10 elementos, desde 10 hasta el 20. Y media ponderada. Esto tenía que funcionar. Media ponderada. Hay un error. En media ponderada. Lista, encontrar la lista en listas. Encontrar listas. Encontrar listas, devolver lista, elemento lista, está bien. Trece comentarios, a ver qué dicen. Las instrucciones dentro del for no tiene índices. Exacto, la sumatoria, suma es igual a suma, lista, frecuencia. No es así. Suma frecuencia, lista de frecuencia. Frecuencia, no es así. Velar de Clever. Ok, a ver. Voy a habilitar el micrófono, ahora sí podemos entrar en un diálogo mejor. Ahora sí, jóvenes, adelante. Buenos días, ingeniero. En media Conectado, por favor. ponderada, en lo que está haciendo la sumatoria en el for, falta el subíndice de la lista. Está recorriendo la lista, pero no hay subíndice. En esta de acá. Sí, Exactamente, exactamente. Sí, señor. Esto es así. Muy bien, muchas gracias. Esto es sí. Ok. Este también es sí. Listo. ¿Algo más? Ahí está, ¿no? El mismo resultado. Media aritmética de la lista y media ponderada de la lista, 14.8 y 14.8. Está perfecto. Eso era. Muchas gracias. Eso es todo, jóvenes. Eso es la clase de hoy. La idea de la clase de hoy es precisamente estas dos que hemos implementado. Para el día de mañana, ustedes me la van a implementar en grupo. Les voy a dar en el aula virtual los enunciados, todo ello.
la demostración de estas propiedades. ¿Ya? Y lo van a utilizar ese código que acabamos de hacer. Lo que tenemos, cálculo de la media aritmética para datos agrupados. Esto es lo interesante. Eso lo vamos a implementar el día de mañana. ¿Ya? Y esto es muy, muy utilizado en el manejo de probabilidades también. No nos olvidemos en la materia, tenemos que ver la parte algorítmica de las expresiones matemáticas en la teoría de probabilidades y utilizar las herramientas que aparecen también en las herramientas de estadística. ¿Listo, jóvenes? Ingeniero, una pregunta. ¿Sí o sí tienen que ser en Python? ¿No podemos realizarlo en otro lenguaje de programación? Si se puede. Sí, ingeniero, eso también quería preguntar. Recording stopped. Ya. ¿Por qué estamos haciendo en Python? No le tengan miedo a Python. Definitivamente en Python, ustedes saben que lo que es el Machine Learning, minería de datos, etcétera, en el Python tiene una montaña de librerías. Para mí me resulta tremendamente cómodo, por ejemplo, programar las librería, todo eso. Este código lo hubiéramos hecho mucho más rápido, ¿no? Entonces, yo soy más programador del lenguaje Java, C++, etcétera, pero en el Python no lo podemos eludir. Tenemos que entrar al lenguaje Python por esa razón precisamente, por las librerías que el lenguaje Python tiene, ¿no? Entonces, por la riqueza del lenguaje de Python. Y bueno, tengámosle paciencia, aprendamos el lenguaje Python, veamos la sintaxis, todo lo que les estoy dando, estamos yendo con calma, revísenlo, léanlo, implementenlo lo que les estoy dando y entremos al Python. ¿Pueden hacer en otro lenguaje de programación? Por supuesto que pueden hacer en otro lenguaje de programación complementariamente. Ya háganlo en otro lenguaje de programación, está buenísimo también eso. Ya, y para tener la práctica, ¿no? Pero el lenguaje Python es importante. Ya, yo de esto sí soy consciente, tenemos que ver algo nuevo también en la materia y es el lenguaje Python. ¿Está bien? Grupo 24, Rodríguez, adelante. Genera una consulta, disculpe, en este lenguaje lo vamos a utilizar sí o sí por el Drive, porque yo lo tengo yo ya descargado, ya lo descargué la aplicación, o sea, el lenguaje Python, no sé si o si lo hacemos en el Drive, digamos, de Google. ¿Has utilizado alguna vez esto de la colaboración en Google, esta herramienta, Rodríguez? No, Ronald, por eso, no. no la has utilizado, ¿no? Precisamente es por eso que estamos viendo esta herramienta también, porque a través de esta herramienta en el mundo se utilizan las librerías de la minería de datos, Machine Learning, etc., a través de estas aplicaciones. Esto viene del Jupyter Notebook, ¿no? Precisamente porque es interactivo, porque podemos nosotros hacer un cuaderno, podemos meter texto, podemos hacer códigos de programa y ejecutar. Yo en breve les voy a compartir este código que acabo de hacer a sus celulares y en sus celulares les va a llegar este mismo código, lo van a poder ejecutar, etc. Es fácilmente transportable, es fácilmente compartir, entonces tenemos que utilizar esta herramienta. Por supuesto, miraremos herramientas nuevas. El Visual Studio Code es espectacular, posiblemente hubiésemos terminado en menor tiempo, tenemos la mayor panorámica, etcétera, porque es texto plano, ¿no? Solamente miramos texto plano como en lenguaje Python, como en la idea del lenguaje Java, ¿no? Texto plano, no hay otras. Pero en este otro caso estamos elaborando un cuaderno y la tendencia actual de la programación es esa. Por ejemplo, lo que estamos aprendiendo ahorita, esta herramienta la estoy utilizando en el curso de verano de programación 1. Estamos programando en Python con esta herramienta, ¿no? Y ellos obviamente, naturalmente la están agarrando. Ya nosotros somos difíciles de cambiar, entonces tenemos que cambiar. Yo les recomiendo, por favor, utilicen esta herramienta. Y hagan el esfuerzo y ya se van a acostumbrar y con el tiempo va a valer la pena. ¿Alguna otra pregunta? No, yo me refería no que yo lo había descargado ya al Python ya, en otra aplicación, ya en la computadora. Sí, sí. Sí, Entonces lo pueden utilizar, lo pueden utilizar en sus computadoras, descarguen el editor de código que quieran, utilícenlo también, ¿ya? Es más fácil aprender el Python en ese entorno, esto ya es para los que más o menos ya saben utilizar, ¿no? Si se dan cuenta, en este ambiente no he instalado ningún Python,
Ya todo está en la nube. En la nube, una vez que ustedes se conectan y ya está todo instalado en la nube, nosotros nos ocupamos nomás de implementar, de usar las librerías. Adelante, Aarón. Ingeniero, un integrante de mi grupo pregunta si podemos usar Excel. Y no solamente Excel, SPSS también vamos a usar en su momento, ya en su momento. Pero por ahorita estamos utilizando las medidas de tendencia central, estamos viendo las ecuaciones, las definiciones, todo lo demás para que en forma correcta más adelante las utilicemos con estos términos. Por supuesto que vamos a utilizar en Excel. Yo les voy a dar un proyectito más adelante donde tienen que hacer unas encuestas utilizando el Google Form y esos datos van a encontrar todas las medidas que estamos utilizando y para eso van a tener que usar ese también y esta herramienta que estamos usando, el Python. Sí, claro que sí, vamos a usar el Excel, no se preocupen, más adelante. ¿Está Ok, bien? gracias. Listo, Aaron. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Permítame un momentito, por favor, les voy a compartir el código que acabamos de ver, no se retiren del aula, vamos a ver para que entendamos mejor todo esto. ¿Tienen problemas de no estar en el aula virtual, en el grupo de WhatsApp? Ingeniero, en mi caso, ingeniero, en mi Sí, caso yo sí, no sí, le estoy escuchando. estoy en el grupo oficial, por lo que en el perfil de la universidad se equivocaron con un dígito o me habré equivocado yo con un dígito en mi número. Pero ya lo he actualizado, ya debes estar en el grupo. Él les he mandado el enlace, a ver, véanlo, si lo pueden recuperar. Ahora sí. Ah, sí. Sí, llegó. ¿Lo pueden abrir? Sí, ingeniero. Yo al menos Sí, sí ingeniero. puedo abrirlo. Sí se puede. Se Es puede, el mismo ingeniero. que es el mismo que acabamos de implementar. Y ahí lo tienen el ejecutable, ustedes en sus máquinas lo van a poder bajar y proseguir con las tareas con esos códigos. ¿Lo pueden ejecutar? Inténtenlo, por favor. Sí, ingeniero. Desde sus celulares. Sí, se puede ejecutar del celular también.
se puede ejecutar del celular. Es decir que en la nube está ejecutando el programa, ¿no? Entonces, está interesante. Esta herramienta está interesante utilizar. Esto es lo que acaban de hacer ustedes, por ejemplo, cuando programan en Visual Studio Code u otros editores de escritorio solamente, ¿me entienden? Y de esta otra forma podemos compartir códigos enteramente. Este es un cuaderno, ¿no? Un cuaderno que tiene código y texto y lo compartimos entre los integrantes del grupo con el profesor. Yo acabo de compartir indicando que esto lo puede utilizar cualquiera a partir de este link. Más o menos se está entendiendo lo que estoy enfocando la materia, jóvenes. Sí. Ingeniero. Ya, listo, ya. Vamos a conversar mañana. Me interesa mucho saber, ya estamos en una clase de estadística, debí haber tomado yo una encuesta inicialmente, ¿qué porcentaje de los estudiantes de mi curso programan en Python? ¿Ya? Programan en Python. ¿Será que la mitad del curso programa en Python o menos de la mitad? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? A ver, levanten la mano los que no conocen, nunca han programado en Python, nada más, ¿ya? Levanten la mano para tener idea. ¿Alguno de ustedes me puede decir más o menos qué porcentaje ha levantado la mano? Un 40%. 40, pongámosle 50%, ¿ya? 50%. Oportunidad, jóvenes. Oportunidad para entrar al Python, leer el Python, aparte de todo lo que estamos viendo de estadística, vale la pena. ¿Ya? Vale la pena, así en tiempo para aprender el lenguaje Python. Y bueno, lo que acabamos de ver solamente es programación, pero en el Python es utilizar las librerías del lenguaje Python. Esa es la riqueza, ¿ya? Entonces aprendan Python. Por eso es que estamos yendo levecito, ahí nomás, y mañana vamos a proseguir. Voy a elaborar ese practiquito para que suban, por favor, lo voy a subir más tarde en el aula virtual. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Por favor, los que tienen problemas con no han podido ingresar al aula virtual, con el grupo de WhatsApp, se quedan, ya los demás se pueden retirar y proseguimos mañana con el avance. Hasta luego, jóvenes. Solo